La masacre de Orlando, en Florida, Estados Unidos, este pasado fin de semana, es un reflejo de lo que el título de este tema dice. La barbaridad y la perversidad de un sistema económico, político, social, cultural, que está en estado de putrefacción. Un sistema que enseña, indoctrina, entrena, educa a odiar, a la violencia, incita, crea la guerra. Un sistema que espiritualmente, como lo decía uno de los grandes profetas asesinados en la década de los 60, el doctor Martin Luther King, que hablaba de una nación sin espíritu y sin alma. Eso es lo que ahora se conoce como los Estados Unidos de América, en donde cada segundo de cada minuto y de cada hora y de cada día y de cada semana y de cada mes y de cada año se cometen crímenes en contra de las mujeres, crímenes en contra de minorías, crímenes en contra de clases económicas en desventaja, crímenes en contra del humilde, del que no tiene voz. Es una sociedad intoxicada, es un sistema que ha intoxicado todos sus elementos, precisamente para crear una situación en donde se repita lo que este fin de semana ocurrió. Poniendo en perspectiva la intoxicación de este sistema perverso, como lo dice el Papa Francisco inclusive en sus últimos escritos, Estados Unidos de América es el país que tiene en estos momentos a casi entre el 5 y el 10% de su población en las prisiones. De hecho, es el país que tiene más presos de todos los países del mundo combinados. Es el país en donde se han construido en los últimos 20 años más cárceles que escuelas. Es el país que exporta más armas y más mercenarios y más soldados y más aparatos de destrucción que cualquier otro país del mundo. De hecho, la industria de las armas es la industria que más ganancias le trae. No podemos decir al país, sino que a 2, 3, 4 corporaciones que son las que tienen el monopolio de la fabricación de armas de destrucción masiva. Por lo tanto, son las que se benefician 100% de muertes y asesinatos que todos los días ocurren afuera y adentro de Estados Unidos. No podemos entonces caer en esa gran mentira blanca que inunda las mentes de la sociedad estadounidense todos los días y hacer decisiones que vienen de maquinaciones y de manufacturas amarillentas y que se hacen precisamente para perpetuar este sistema de envenenamiento y de intoxicamiento, que es parte de un sistema que ya dijimos está en estado de coma.
los números hablan por sí solos y en los últimos 2 años, 3 años, han habido casi 1000 tiroteos masivos. Las estadísticas nos cuentan que casi 1,5 millones han sido asesinados en estos tiroteos. Estamos hablando de Estados Unidos de América, un país que supuestamente no está en guerra. Las estadísticas eso nos dicen. No podemos nosotros estar enfocándonos en masacres que están pasando cada año o cada 2 años o cada mes, cuando esas son solo las consecuencias. Tenemos que ir a las causas y tenemos que ir a las raíces. Las estadísticas nos indican que solo en el 2015 hubieron casi 300 tiroteos masivos, más de 45 ataques armados en escuelas, más de 142 incidentes con armas en centros educativos. Y hay más, pero tenemos mucho más material y no tenemos tiempo. Veamos el origen entonces de este cáncer terminal que ya terminó con el espíritu y el alma de los habitantes de este país y ahora los está exterminando físicamente. La Constitución Política de los Estados Unidos de América le da el derecho a todos los ciudadanos de este país, a los que aquí residen, de armarse con lo que quieran, de comprar las cantidades de armas que quieran. No hay límite. De hecho, en visitas que hemos dado a donde en algunos hogares estadounidenses se puede ver la felicidad de individuos como que han conquistado al mundo cuando nos han invitado y nos han dicho: ven para este cuarto que es mi cuarto de trofeos, en donde se encuentran desde granadas, bazucas, rifles de asalto. Está considerado de que en Estados Unidos de América más de 295 millones de familias tienen colecciones de armas en su casa. Estamos hablando de un arsenal. Estados Unidos es un arsenal militar. Tomemos en cuenta que también tenemos más de 1,500 bases militares en todo el mundo. Tomemos en cuenta que hay más de 60 millones de seres humanos en Estados Unidos que dependen económicamente de lo que se llama el complejo militar industrial. Entonces, nos vamos de regreso a la Constitución de Estados Unidos, en donde, de hecho, los orígenes nos dicen que cuando vinieron los invasores de Europa, precisamente vinieron a eso, a masacrar a los originales de este continente, y así lo hicieron. Entonces, cuidado con esas grandes mentiras blancas que están poniendo ahorita lo que pasó, que es la masacre más grande en la historia de Estados Unidos. Como científicos sociales, nosotros tenemos que aclarar que solo en el transcurso de 1609 aproximadamente 1900 habían sido masacrados más de 125 millones de nativos americanos. La mayoría, si no todos, en masacres. Por eso le llamamos a eso genocidio o holocausto, el más grande de toda la historia del mundo. Entonces esto es un Estados Unidos de América fundado como resultado de masacres. Hay un lago de sangre bajo estas tierras que clama esa justicia ya por más de 5 siglos.
de regreso a la Constitución Política de Estados Unidos, recordémonos que en la fundación, la base de esta parte, viene de allá de aproximadamente de 1689, en donde era mandatorio, era obligación de que todos los hombres blancos tenían que estar armados. Entonces, que no nos sorprenda lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, lo que va a pasar mañana. Ese es el estilo y la cultura de un país como este. Entonces vámonos de regreso a 1689, en donde los invasores, los mercenarios, a través de sus leyes que impusieron a los nativos americanos acá, ya ellos decían de que era, de hecho, era pena de muerte si se encontraban hombres no blancos armados. O sea que esto estaba estrictamente prohibido de darle armas a los nativos americanos, obviamente, o a los esclavos afroamericanos, ¿no? De ahí que hubieron inclusive decapitados, los colgaban, los quemaban, los asesinaban, inclusive a blancos que se habían encontrado que habían vendido, en algunos casos, armas a los nativos americanos. Entonces, desde 1689 viene la institucionalización del portar armas, y precisamente se hizo para eso, ¿no? Porque era oficial, era institucional la política del gobierno antes, que decía que más vale un indio muerto que un indio vivo. Y de hecho habían incentivos para todo el que comprobara que había matado nativos americanos. Inclusive habían precios especiales a los que traían las cabezas de los hombres, de las mujeres y de los niños que los asesinaban. No se puede entender de otra manera estos actos que pasan, como el recién pasado aquí en Orlando. Se preguntarán, amigos y amigas, todos los que han estado escribiendo y mandando sus correos acá, que sugerían que hiciéramos este análisis, se preguntarán ustedes por qué se da esta actividad, este evento, esta masacre a meses antes de las elecciones. Se preguntará usted entonces si hay algún mensaje que se está mandando. Se preguntará usted entonces si es en realidad un simple accidente o es una actividad altamente sofisticada, completamente planificada, con objetivos específicos. Bueno, es bien interesante que ya tenemos a los candidatos a la presidencia que cambiaron ya su discurso. Ya ahora se habla de que es más necesario y que se tiene que dar un giro y armar más al país. Inclusive se habla de invasiones, de más invasiones. Y la conexión está ya por solidificarse de que tiene que ver con terrorismo. Y están mencionando algunos grupos. Ya Al-Qaeda, ya ese grupo, eso ya no se menciona porque eso ya no es, ya pasó de moda. Ya lo utilizamos en la década del 2000 al 2010. Era lo que nos ayudó para ir a tomarnos los recursos naturales del Medio Oriente. Entonces ahora ya se habla de que hay otro grupo, si se está haciendo la conexión obviamente con Siria, ¿no? Que es el objetivo fundamental
que todavía no se ha logrado.